Este capítulo es presentado por UPL, Corteva, Tettersol, Syngenta y CherryTech. Hola amigos, bienvenidos a Smart Cherry Open, el segundo capítulo de esta serie que se está iniciando en este año. Y hoy día vamos a conversar de las pudriciones, de cómo nos afectan, de cómo poder controlarlas. Y para eso he invitado a una amiga también de la casa de Smart Cherry, como hemos comentado antes, pero una amiga personal, hemos trabajado juntos hace mucho tiempo, y que es Jessica Rodríguez, experta en post cosecha. Entonces ella nos va, y la invité en ese contexto porque se enfrenta al final de la cadena productiva. ¿Ya? Nosotros debemos preparar una fruta desde el campo, pero ciertamente la post cosecha es un momento muy relevante y es donde evaluamos el éxito o no de una temporada. En ese sentido, hoy es el preciso instante en que debemos hacer este ejercicio y de alguna forma debemos instalar ciertos criterios y probablemente ideas para la temporada que viene. Ya se nos está presentando, estamos en caída de hoja, así que estamos pensando cómo vamos a actuar en el siguiente proceso. Jessica es, como les señalé, experta en post cosecha, cofundadora de Trío Kimun, en conjunto con también nuestra amiga personal, Francisca Barros, y tiene una larga trayectoria en otras especies también. Hemos trabajado en uva de mesa, en kiwis, hoy día que estamos retomando la mano del kiwi. Así que empecemos pues, a conversar qué es lo que pasó. Bueno, y como es post cosecha, vamos de alguna forma a empezar de atrás para adelante, ¿ya? Porque vamos con el producto terminado y en ese sentido a comenzar desde China, ¿ya? Nuestro principal agente comprador, digamos, nosotros apuntamos hacia allá. Así que cuéntanos, Jessica, ¿qué es lo que viste esta temporada? ¿Qué tan distinto fue con los años pasados? Sabemos que ha sido una situación bastante crítica. Resúmenos, considerando tus años anteriores allá, ¿qué son los puntos más gravitantes hoy día? Bueno, como ya se ha conversado en distintos momentos en la industria, una gran diferencia que hay esta temporada son los días que transcurrieron entre que embalamos la fruta y la fruta se expuso a la venta, ¿ya? Sí, lo vamos a estar viendo en un gráfico ahora, en el gráfico 1, donde se resume esta historia. Exacto. Entonces, habitualmente, cuando vamos allá, yo habitualmente voy a la época mediados de enero, fines de enero. La fruta habitualmente en un 70% se vende, 75% se vende con una antigüedad no mayor a 35 días, entre 28 y 35 días. Y este año, si hacemos la misma estadística que habitualmente nosotros hacemos en el mismo periodo, eso cambió drásticamente. 25% realmente de lo que se vendía tenía esos días. ¿Ya? O sea, hubo un retraso, lo sabemos, un retraso. Tenemos un 10% más o menos de fruta con más de 45 días. Además, nos crece ese porcentaje y este porcentaje entre 36 y 45 días nos aumenta abruptamente, ¿ya? O sea, de ese 75 bajamos a un 25, ¿ya? Sin duda eso es una complicación mayor para la poscosecha de la fruta. Sí, finalmente es un prunus, es una fruta que tiene un deadline muy cercano. Y nosotros estiramos la vida de post cosecha con las tecnologías, pero sabemos que estamos enfrentados a un fruto que tiene poca vida. Sí, un fruto demasiado perecible que hemos logrado llegar en una condición adecuada 28-35 días, pero claro, sobre 35 días ya se hace más compleja la calidad del producto con más antigüedad. Y en mis términos como patólogo, el fruto es un ser que muere y ya no tiene defensas. Y una de las cosas que empiezan a aparecer son mayor grado de infección por estos hongos que nos causan pudriciones. Exacto. Ahora, ¿por qué se dio esto?
¿Cuál es el motivo de este alargue? Yo creo que es un efecto encadenado desde el inicio. Ya de alguna forma nuestro consumidor se desencantó, se aburrió de comprar, decidió comprar otras cosas y seguía llegando fruta. Y obviamente la gente que vende el producto, si no hay venta, tiene que hacer algo. Y empieza obviamente a hacer este almacenaje, que más bien es porque no puede vender, ¿ya? Y bueno, y eso fue lo que generó en la antigüedad. En realidad es la no compra. No trataban de sacar la fruta a la venta y se vendía un volumen muy minoritario a lo que estaba llegando, ¿ya? O sea, sin duda, mucha más oferta que demanda. Claro. Un escenario complejo. Bueno, vamos a después a ahondar en por qué ocurre precisamente esta, más allá de que nos enfrentamos a un año nuevo chino bien tardío, hay circunstancias ahí pero también tenemos alguna idea de por qué no se está comprando, por qué no se está ejerciendo la venta. Ya, tenemos un segundo gráfico que nos muestra las pudriciones por temporada y antigüedad. Explícanos un poco claro, tienes todas las fechas versus más de 35 días. Hay un cambio en el tipo de pudriciones, uno versus el otro. Entre temporadas también esto está marcado aquí. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Hay una evolución muy negativa sobre los 35 días? Esperaría que sí, por lo que hablamos, pero... Sí. Bueno. Mira, en sumatoria total, si yo comparo las dos temporadas, teniendo esta característica de que en una hay más antigüedad que en la otra, como sumatoria total no vimos tal vez tantas diferencias, ¿ya? Pero sí en la manifestación del patógeno que vimos, ¿ya? La temporada pasada, mucha pudrición parda, ¿ya? Poco habitual, uno está acostumbrado a ver muy poca pudrición parda. Hablo de parda en general, sí, porque uno no puede identificar... ¿En qué termina? ¿Cuál es el patógeno? ¿Ya? Pero este típico fruto que se pone café, que está completo, que cuando el comprador levanta la tapa, ve este fruto. Decir, hay una dificultad en el entendimiento por el tipo de manejo o de cómo se vende la fruta allá. Es medio dificultoso eventualmente evaluar qué es lo que realmente trae una caja, ¿no? Si tú no tienes el acceso a abrir la caja, claro, sin duda, ¿ya? O sea, lo que uno puede revisar es lo que ves a través de esta bolsa sin, claro, abrir, ¿ya? Entonces finalmente uno puede entregar un número, pero es lo visual, no necesariamente, o sea, si la pudrición estaba abajo escondida, a lo mejor no la viste, ¿ya? Pero como es la misma metodología, uno puede ir comparando. Totalmente, ¿ya? Claro. Entonces la primera evaluación que hacemos es cuando levantamos esta tapa para ver. El año pasado un porcentaje importante veíamos esta valla parda, ¿ya? Ahí, al frente, arriba de la caja, ¿ya? Que fue un porcentaje importante, o sea, casi un 8% de lo que revisamos en las 2 semanas que uno está allá. Y por el otro lado, el otro hongo, porque habitualmente podemos separar en 2 grandes síntomas, que son las pudriciones pardas y estas pudriciones de aspecto negro, ¿ya? Que sería más alternaria, más cladosporium, que vienen de huerto. Que habitualmente están asociados más a heridas, claro, ¿ya? El año pasado... Fruto mal cerrado, el sello y todo eso. Exacto. Ese fruto yo diría que fue más minoritario, ¿ya? No vimos tanto el año pasado, pero también porque el año pasado tuvimos menos partidura fresca, ¿ya? Este año ya en las cosechas Santina lo vimos levemente, se nos manifestó mucho después en destino, pero Lapins lo vimos aquí, saliendo, o sea, en las cosechas, la fruta pasaba por los hidros y se expresaba esta partidura. Entonces, claro, de alguna forma, esta microfisura que venía del huerto traía consigo este acompañante. Entonces, esta temporada vimos la situación inversa. Botrytis, pudrición parda, nos baja, ¿ya? A niveles más normales, que habitualmente tenemos un 2-3% en las observaciones, como incidencia. Esto es cajas que estoy revisando que veo con algo, ¿ya? Y al revés, el caso de hongos negros, ¿ya?
mol, ¿ya? Aumentan. ¿Ya? Sí. Y eso, fíjate que cuando hicimos el análisis dijimos, ya, esto debe ser por la antigüedad, ¿ya? Mayor antigüedad. Pero cuando separamos la antigüedad, en este bloque vemos la fruta de 28 a 35 días y superior, no nos cambió, ¿ya? Lo cual quiere decir que el tiempo, sin duda, tal vez a algunos les afectó, pero en general llegamos con más problemas también de este síntoma de pudrición negra. Uh-huh. En el siguiente gráfico nosotros estamos mirando también algo de una enfermedad que vamos a hablar más rato, pero de las levaduras, ¿ya? Veo que en general los 2 años se comporta en un bajo porcentaje de lo que tú encuentras. ¿Pero es grave? ¿Cuándo aparece? Eso Muy grave. Sí. Yo te diría que es baja la incidencia por el momento, focalizado lamentablemente en empresas específicas o en centrales de embalaje específicas, pero cuando uno lo encuentra es violento. Es violento y claro, en cantidad no es llamativo, pero la intensidad del ataque que tiene es importante y yo creo que la industria tiene que estar alerta. Puede dejar una herida, una cicatriz en la marca de la caja. O sea, es que más que yo te diría, más que la marca de la caja, nos deja una herida como cereza chilena. ¿Ya? Recuerda que allá hay mucha red social, entonces claro, si un consumidor luego recibe este tipo de fruta o el mismo comprador lo tiene, es fácil colocarlo en redes sociales y decir que la fruta viene mal. O sea, te puede hacer mucho daño también como marca nacional, digamos. Claro. Sí, mira. Bueno, todo esto nosotros tratamos de mejorarlo o de mantenerlo en post cosecha, pero viene desde campo. La mayor parte de estas contaminaciones son desde huerto, hay problemas en la fruta. Y en ese sentido nosotros en el laboratorio, en Diagnofruit, nosotros hacemos todos los años un resumen de lo que nos llega desde las exportadoras, desde nuestros ensayos, y qué es lo que predomina en términos de tratar de diferenciar o darle un carácter a cada temporada. Y en ese va a mostrar un cuarto gráfico donde nosotros estimamos la cantidad de cada uno de estos hongos ya en laboratorio con la posibilidad de ser un poco más certero en lo que estamos observando. Y bueno, nos damos cuenta que Alternaria generalmente siempre es el hongo de precosecha que más molesta en la fruta, en la cereza, y muy marcado en temporadas secas. ¿Ya? Que ahí también se nos mete Cladosporium. Hemos ido viendo que a medida que las primaveras han ido, primaveras más normales, donde llueve, hemos visto ya el ingreso de Botrytis y empiezan a bajar estos otros hongos en frecuencia. Este año vimos también justamente un aumento de lo que teníamos el año pasado de pudrición negra, un poquito menos de Botrytis. Pero también, y dentro de este gráfico, es preocupante lo que ocurre con las pudriciones por levadura y pudrición ácida, que hemos visto que año tras año han ido aumentando. ¿Ya? Ahí hay una herida. Probablemente nosotros, claro, como nos mandan al laboratorio muchas muestras que no saben lo que es, porque ya enseñamos lo que es Alternaria, Botrytis, Cladosporium, un poco ya las exportadoras lo tienen identificado, nos llega más y a lo mejor hay más ruido en este gráfico, pero igual nos está mostrando de forma exploratoria que es un patógeno o un complejo que se asoma y que puede darnos problemas en el futuro. Sí, mira, ahora me gustaría que Héctor nos comentaras porque las levaduras están en todas partes. Sí. ¿Ya? O sea, uno no puede creer que no va a tener levaduras. Las levaduras viven en el ambiente. Uno asume que con todo el manejo que hacemos, sanitizante, hay que aclarar a la gente que nosotros no aplicamos productos fungicidas para
hongos, ¿ya? Creo que- Filamentoso. Sí, claro, eso no. entonces, porque al final la gente dice, oye, pero si yo estoy ocupando fungicida en la línea, estoy ocupando sanitizante, hago Claro. mis aplicaciones de fungicidas en el campo, ¿por qué tengo que tener levadura? Yo creo que es bueno aclarar la diferencia que hay entre los patógenos habituales que son hongos y esta gama que nos está apareciendo que es levadura, bacteria. Sí. Tienen un comportamiento diferencial a lo que estamos acostumbrados. Ellos son microorganismos unicelulares, entonces el ataque que nosotros debiéramos hacer para el control es más complejo en ese sentido, y las herramientas que hoy día tenemos en términos de fungicida no funcionan para este tipo de hongo. Además que considera que tenemos muchas especies dando vuelta, entonces probablemente un fungicida a lo mejor puede servir para aplacar uno, pero no el otro, y esto van actuando en cadena. Entonces es bastante complejo. Ahora, obviamente la sanitización juega un rol muy importante en términos de que no se efectúen contagios al siguiente lote o a la fruta que en el mismo lote está sana. Y ahí sí podemos hacer cosas, podemos hacer que esto no proliferen estas bacterias o levaduras en el medio, que no generan un medio de cultivo en nuestra agua finalmente de tránsito. Entonces tenemos esa oportunidad solamente. Mucho más no tenemos. Lo otro es, que vamos a hablar después, cómo producir fruta que resiste este tipo de embates, digamos. ¿Ya? Ya. Bueno, es importante mencionar que las infecciones generadas en post cosecha, lo hablábamos, es difícil aplacar en la post cosecha. Ya tenemos algunas herramientas y justamente se nos presenta eso que es específica, digamos, para hongos filamentosos y se nos escapan otras. En pre-cosecha nosotros tenemos establecidos ciertos momentos. Uno es la aplicación de productos en la flor, que esencialmente es para el tizón de flor. La primera, el gran problema productivo que si no tenemos flores no tenemos fruta. Después viene un momento súper especial que hemos detectado, que es cuando el fruto recién se asoma, la caída de chaqueta, que ahí nos vamos a encontrar alternaria, ¿ya? Pensando ya en la pre-cosecha o en la cosecha. Luego hemos también descubierto que los mejores momentos ya es cuando cambia el color, empieza a acumularse azúcar en el fruto, desde color pajizo hasta casi el momento mismo de la cosecha, ojalá. ¿Ya? Hoy día eso es lo que hacemos en términos de... Tenemos una gama de productos, triazoles, carboxamida, el mismo fluoxonil, que es un fenilpirrol, que es otro grupo. Entonces tenemos para jugar, hay que usar esas herramientas en un contexto de no generar resistencia. Hemos ido aprendiendo y enseñando y te dejo eso como para los espectadores. Como un antecedente general de lo que estamos haciendo en el campo. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo debemos controlar hoy desde la cosecha a la venta? ¿Qué has aprendido tú en ese sentido? ¿Qué tecnología sí o sí debemos utilizar bien? Cuéntanos, ¿qué? Mira, es cierto que yo creo que sí, tecnología más bien asociada en este caso a productos que tú le aplicas a la fruta o productos que tú aplicas para el agua, cereza se trabaja mucho con agua, son una ayuda para no tener esta contaminación cruzada, ¿ya? Pero sin duda yo creo que las condiciones con las que hay muchos manejos que tenemos que mirar en la post cosecha, ¿ya? Uno de ellos es sin duda la limpieza de la cosecha, ¿ya? Cada temporada cosechamos con más hojas. Hoy día luchamos contra las hojas en las líneas. Entonces, la carga de inóculo que estamos ingresando a nuestras plantas sin duda es mayor, ¿ya? Y por otro lado, este ingreso es mayor, pero debido a que debemos trabajar con los productos a
niveles adecuados para cumplir normativas ambientales y de seguridad personal, ya no podemos subir las dosis, en este caso de sanitizante infinitamente. Los fungicidas tienen que cumplir un residuo mínimo en la fruta, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor esta competencia entre la carga que entra y van por un lado, no entra más carga, pero tenemos que ir trabajando a dosis más ajustadas. Ha hecho que empecemos a flaquear en tal vez el control que ejercemos sobre el patógeno, ¿ya? La gente o la industria en general asume que porque tú lavas con agua con un sanitizante, tú estás eliminando o dejando aséptica toda la fruta, ¿ya? Y eso no es tan así. No esterilizamos. No esterilizamos, Claro. ¿ya? ¿Bajamos carga? Exacto. Sí, sin duda, pero no esterilizamos, ¿ya? Y luego la gente cree que el fungicida que aplicamos posteriormente va a curar esas infecciones. Y en realidad no, lo que hace este fungicida es proteger la fruta sana en la eventualidad de que un infectado se nos pase y en la caja crezca. La idea es que ese quede aislado y no contagie al resto, ¿ya? Entonces, creo que no solo es cómo estamos manejando los productos, sino también cómo estamos interactuando con esta gran cantidad de materia orgánica que nos entra ya cada año en mayor cantidad. Sí, son cosechas más violentas, hay más volumen. Hay más machucones. Más machucón. Sí. Que de hecho este año en esta atraso a la venta, ya... ¿qué vimos? Que los machucones se llenaban de mol. Claro. Había ahí una pelusilla blanca llenándose, partiduras que tal vez partieron con muy poca pudrición negra, obviamente con todos esos días se veía, era muy evidente, había crecido, ¿ya? Y todo eso es un poco combinado en cosas que tal vez en huerto afectaron, pero que también nos complican en el proceso mismo, ¿ya? Bueno, no mencionaste el fungicida, pero el fungicida estrella para nosotros es fludeoxonil. Ese es el activo con que trabajamos y probablemente gran parte del éxito de la cereza en China o de largo aliento, digamos, está basado en el uso de este fungicida. El gran tema hoy día es que está cuestionado en Europa. Estamos esperando las resoluciones. Dentro de eso, Syngenta está trabajando por obtener nuevos espacios para uso, pero está complejo el escenario, y no solo para fludeoxonil, sino también hay otros, Sí. cada vez nos vamos quedando con menos herramientas. En este sentido, creo que es súper, es valioso hoy día comenzar a pensar, ya lo deberíamos tener hace rato, pero en alternativas, creo Sí. yo. Necesitamos ingresar alternativas, investigar qué podemos usar en conjunto, incluso con el cloro, que es probablemente, o el peracético, que son, a veces chocan esos dos mundos, el fungicida versus, porque por la naturaleza química que tienen. Pero ahí creo que tenemos un desafío como Chile importante, debido a que nosotros somos los que necesitamos viajar mucho. Entonces, desde nosotros tiene que nacer eso, y es un proceso que no hemos iniciado, o que por lo menos no lo vemos tan claro, ¿ya? Creo que ahí hay un gap que debemos llenar. Sí, mira, yo creo, lo que pasa es que, claro, el producto que estamos usando hoy día, fludeoxonil, o los otros fungicidas de origen más bien químico, lo hemos hecho fácil, hacemos un dipping, ¿ya? Claro. Cuando nos cambiemos de producto, no solo vamos a cambiar el producto, sino que también la forma en que Claro. aplicamos, ¿ya? Porque ya no es fácil detectar un residual, porque se nos complican ciertas cosas, entonces tiene que haber un cambio como bien completo. Yo también creo que estamos atrasados, o sea, hace tiempo todos buscamos, pero claro, queremos que compita de la misma forma que lo que hoy día tenemos, que va a ser bastante Es difícil, difícil. porque sin duda como controlador las moléculas que hoy día tenemos son indiscutiblemente buenas. Pero sí, tenemos una amenaza hoy día y tenemos que trabajar como industria en buscar posibles alternativas en la eventualidad de que no podamos seguir ocupándolo. Voy a cambiar un poco de tema, y tiene que ver con qué cosas hacemos en pre-cosecha que nos afectan. Ya, yo preparé ahí un cuadro que hicimos un estudio con el Comité de Cerezas cuando teníamos fondos desde ahí para hacer cosas en investigación. Y
Este cuadro, esta figura muestra los principales factores que hemos detectado en esos estudios y también después con nuestra experiencia hemos seguido ahondando ahí. Dentro de esos, claro, obviamente la producción, cuando un huerto tiene muchos kilos, es difícil aplicar, tiene varias cosas. La fruta sufre, tiene menos calcio, hay mucha competencia y creo que eso es uno de los principales factores que nos apareció esa temporada, estudiando 20 huertos. Y la variedad Sweetheart, que es una de las más complejas en ese sentido. Entonces, comparábamos qué generaba pudriciones en la entrada, digamos, en la recepción. ¿Ya? Entonces nos aparecía eso, obviamente las partiduras, si fruta más partida había más pudriciones, la cantidad alternaria que andaba dando vuelta, que lo medíamos con QPCR. Y así, otro grupo que es uno de los que hoy día pensamos nosotros que es un gran problema para la producción sana de cerezas. Tiene que ver con el equilibrio nutricional, el nitrógeno, el calcio que aportamos, cómo llega al fruto finalmente, que es súper dificultoso. Y dentro de eso también están los reguladores de crecimiento. Así es. Y yo creo que y ahí eso nos ha complicado la cosa en el último tiempo, en esta historia de este paradigma que se nos creó de calibre igual calidad. ¿Ya? Calibre, firmeza, igual Calibre, calidad. claro, la firmeza también pero a veces queda de lado. Muchas veces uno ve los posts y cosas de ese estilo y te hablan de calidad y calibre. Y probablemente firmeza ya entra también en eso, pero nos afecta. Yo me recuerdo en una clase con Luis Lusinger, él sabía que yo trabajaba en ese tiempo en la exportadora, entonces me apuntó directamente y me dijo sobre la uva de mesa. ¿Por qué te comes o vendes una valla más grande? Eso es un problema finalmente. ¿Por qué? Porque dejamos de tener viabilidad de largo plazo, y nos explica, y es un problema también comercial. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos poner el freno en cierta forma y claro, nos empezamos a enredar y se nos produce un fruto que aguanta menos. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso? Mira, lo que pasa es que yo creo que cuando obviamente tú tomas decisiones o el productor toma decisiones, las toma de acuerdo a su rentabilidad. Entonces, cuando él ve que en su rentabilidad le pagan más por un 3J, por un 4J, obviamente quiere producir solo fruta grande, ¿ya? Ahora, yo no soy enemiga que se produzca fruta grande, ¿ya? Pero es cómo produzco esa fruta grande, ¿ya? Para graficar un poco eso es lo que pasó este año, ¿ya? Este año los vendedores se acercaban a nosotros a conversar y nos decían por qué este año la fruta que nosotros clasificamos como premium, que siempre es la más grande y la más firme, los 3J, los 4J, me decían, está llena de partiduras. O sea, hoy día para mí, me decía, como vendedor, me es más difícil vender fruta premium que fruta que ustedes ya clasifican como más normal. ¿Ya? Y yo creo que hay que hacer una mirada por dos cosas, no solo por que esto está afectando directamente la parte de partidura, ¿ya? Que nos deja expuesta a la entrada de patógeno. Claro. Ya, esa es una. Sino que lo otro es que vimos esta temporada, el reclamo que yo te diría que ahí en el mercado se hacía muy constante, porque los demás defectos tal vez estéticos estaban, pero había uno que era muy constante, que te decían por qué la fruta cambia de sabor. Claro. ¿Ya? Y eso lo vemos porque muchas veces hoy día nos cuesta tomar color, ¿ya? Convivimos con muchos colores y el productor debe esperar, pues espera porque espera que toda la fruta no tenga esta guata blanca, le espera. Y en eso yo creo que de alguna forma estamos cosechando individuos más viejos. O sea, hemos cumplido la madurez fisiológica antes, pero como retrasamos la toma de color, terminamos cosechando un individuo finalmente más viejo, que se ve joven, pero está más viejo, ¿ya? Y con eso acortamos la vida de post cosecha, ¿ya? Porque eran dos comentarios. Uno era esto de, oye, ¿por qué cambia sabor? Y lo otro, ¿por qué cuando la compramos nos dura tan poco tiempo? El shelf life. El del shelf life. Sí, eso, bueno, les he comentado en algunas reuniones con clientes, exportadoras, que de los
nosotros hacemos 6 o 7 ensayos en la temporada de cerezo, que guardamos fruta, con cosas de campo fundamentalmente, entonces no le hacemos mucho proceso de post cosecha, hacemos lo mínimo, digamos. Y este año y el año anterior teníamos problemas de shelf life, de levadura en uno de esos 5 huertos que hicimos. Este año hicimos más, pero tuvimos probablemente el 60% de eso con problemas de shelf life. Entonces, también probablemente hay un efecto climático que no estamos leyendo. O sea, este año fue muy rápido. La fruta tiene otro comportamiento, tiene otras edades, lo que tú mencionas. Pero claro, tenemos que sintonizar con el árbol, con la planta. Yo siempre antes decía, que lo he olvidado un poco, que es como pensar como planta. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo me estoy enfrentando? Tengo una fruta del año pasado, no sé, en el sur que tenía 90 días desde flor a cosecha, y este año tuve 71. O sea, es nada que ver un fruto con otro. Y eso debemos atender, digamos. Debemos saber enfrentar esas situaciones. Este año se va a instalar probablemente el Niño. Ya estamos muy encima de eso, que se declare. No se ve que vaya bajando las temperaturas del mar. Por lo tanto, podríamos tener lluvia en primavera. Se nos puede complicar el escenario, sobre todo para las cerezas. Así que creo que debemos estar ahí bien atentos. Hablamos ya, bueno, del sabor, creemos que es algo que debemos también investigar, seguir, como tú hablabas de la marca de Chile, finalmente. Hace mucho tiempo, justamente en Smart Cherry, hice un artículo sobre eso, de cómo crear una marca, quizás copiando modelos neozelandés, de cómo crear una marca de cereza chilena. También creo que estamos al debe con eso, sí, a nivel mundial. Mire, yo creo que al debe porque es lógico, asumimos, nosotros no tenemos como en el inglés el flavor y el taste, claro. ¿ya? Nosotros hablamos de sabor. Entonces, se asume que sabor es contenido de azúcar, y en realidad es mucho más que eso, ¿ya? No es solo azúcar. Para percibir el azúcar tú necesitas, por un lado, lo mínimo es acidez, pero también hay volátiles que son muy importantes, ¿ya? Y en eso nos hemos quedado un poco atrás, ¿ya? Yo hace rato vengo hablando de que debemos empezar a medir acidez, porque es cierto que no solo los manejos, sino que el clima también te influyen en este parámetro, ¿ya? Y yo veo, lo poco que mido yo, digamos, veo que las acideces, algunas temporadas sí bajan, Claro. mucho más de lo que parten ya abajo, claro. ¿ya? Y hay que tener claro que este es uno de los parámetros que se pierde en almacenaje. Entonces, obviamente, yo puedo el día de la cosecha tener un 19 Brix y percibir lo maravilloso, porque tiene la acidez requerida, pero obviamente si esa acidez se degrada, después de 35 días, el 19, al comerlo, no me sabe a 19, ¿ya? Porque sabor es algo bastante más complejo, ¿ya? Pero claro, nosotros lo simplificamos mucho, y eso hoy día hay que volver a entenderlo, porque nuestro consumidor nos está pidiendo eso, nos está pidiendo fruta, como alguien dijo, rica de comer. Un gran desafío. Tenemos harto trabajo por delante. Ya hemos hablado harto, así que quiero terminar. Tengo un juego que no sé cómo se llama. Esto lo he visto en TikTok o cosas de ese estilo. Tampoco me manejo mucho, pero he visto que los hacen y quiero hacerlo contigo. Pensando en esta situación, en el lado más post cosecha de la fruta, dejando un poco de lado quizás la productividad, que es un gran tema, obviamente, pero en tu conocimiento y experiencia te voy a ir nombrando variedades, y al final nos vamos a quedar con una probablemente que va a ser, entonces vas a ir escogiendo una. Entonces voy a empezar con una bien antigua, que era cuando yo trabajaba. O sea, yo sufría con las Newstar, no sé sí, con la Summit. La Summit bueno, era una pesadilla, ¿no? En la Celeste, aunque no creas, todavía quedan, ¿ah? Por ahí quedan. No la he visto, gracias. Bueno, entonces, te voy diciendo, tú te vas a ir quedando con una. La primera, Van, la antigua, o Brooks, que eso yo sí la veo ahora. Ya. Difícil me la pusiste, ¿ya?
porque elegir, yo lo voy a elegir en función como que estuvieran todas en el mismo momento, Sí, ¿ya? Porque sí, claro. uno debería elegirlos por Yo etapas. igual hice ahí Pero me parece interesante el ejercicio, ¿ya? Ya, y como tiene que ser rápido, Sí. Brooks. ¿Brooks o Royal Down? Royal Down. ¿Royal Down o Nimba? Royal Down. ¿Royal Down o Pacific Red? Pacific Red. ¿Pacific Red o Areco? Areco. ¿Areco o Santina? Santina. ¿Santina o Vink? Con dolor, Santina. Ahí entra Vink, la productividad, pues no Sí, falla sí. en ese sentido. ¿Santina o Lapins? Santina. ¿Santina o Sweetheart? Santina. ¿Santina o Cordia? Santina. Y lo último, ¿Santina o Regina? Santina. O sea, Santina sigue siendo el gran Sí. eslabón de nuestra cadena. Es una muy importante variedad, les gusta mucho al mercado asiático en general, pero hay que cuidarla, ¿ya? No podemos producir santinas a ella siempre le cuesta. Hay dos cosas que le cuesta tener azúcar y le cuesta tener firmeza. Claro. Y hay que cuidar esos dos parámetros, porque hoy día sí, les gusta, pero si no entregamos el producto requerido, podemos también olvidarnos de santina, ¿ya? Es una tremenda variedad. Para empezar, hay que cuidarla, hay que producir buena santina y tenemos que ver cómo se comporta el mercado con el volumen, porque hoy día Claro. todo el mundo quiere poner santina y quiere sacar santina lo antes posible, ¿ya? Yo no creo que se puede, pero tengan cuidado. No se puede entregar un producto que no tenga la firmeza mínima ni la cantidad mínima de azúcares y acidez para disfrutar del producto, para que este producto sea rico de comer. Muchas gracias, Jessica. No, Con ustedes. esto ya nos estamos despidiendo de este segundo capítulo de Smart Cherry Open. Ojalá, bueno, yo no hablé de la parte de fitopatología de campo, de los hongos, de madera, esperamos tener una siguiente oportunidad para esto. Así que nada más, nos despedimos, esperamos tener una buena temporada, hay que hacer ajustes obviamente, pero en eso estamos, tenemos que pensarlo, necesitamos liderazgo y en ese sentido estas mesas nos sirven para entender y proyectar. Muchas gracias. No, gracias a todo el equipo de Smart Cherry y bueno, y un gusto siempre conversar contigo, Héctor. Gracias a ti. Este capítulo fue presentado por UPL, Corteva, Tattersall, Syngenta y Cherry Tech.